bienvenidos a Centro en Línea. Estamos muy emocionados de que esté con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Alex Velázquez. Sabemos que tener una iglesia en línea es diferente, pero queremos asegurarnos de que siga conectado e interactuando con otros el día de hoy. De eso se trata la iglesia en línea. Ahora, ¿por qué no tomas un tiempo para pensar en 3 personas que quieras invitar el día de hoy? Toma tu teléfono, piensa en 3 personas y llámales y diles que se conecten a livecentropeople.com para escuchar este gran mensaje. Así que hazlo ahora. Bienvenido de nuevo a Centro Cristiano. Quisiera hablarles un poco de lo que es Centro Cristiano. Aquí damos prioridad a la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Lo que escuchas el domingo lo puedes poner en práctica el resto de la semana. Nuestro propósito es ayudar a cada persona a que conozca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto se basa en un versículo clave que está en el libro de Juan 17:3, que dice así: la manera de tener la vida eterna es de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es nuestro principal propósito, que tú aprendas lo que es la palabra de Dios y la pongas en práctica, ¿verdad? Si deseas que alguien ore por ti en estos momentos o al final de la predicación, solamente ve a livecentropeople.com y alguien estará en vivo para orar por ti. A medida que entramos en el tiempo de adoración, te invito a que enciendas tu dispositivo, te olvides de todo lo que te está estorbando en tu mente y nos inclinemos para adorar al Señor y alabarlo. Buenos días, vamos a alabar a Dios en esta mañana, amén. Rey de reyes.
Dios. Amén. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Adoramos solo a ti, como en el cielo. Venimos a ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo dice en el cielo. Ven, decimos: reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Adoramos solo a ti,
Bienvenido de nuevo. Si estás apenas uniéndote con nosotros, queremos que sepas también acerca de los grupos vida. Es posible que tengamos que estar separados físicamente, pero estamos conectados en línea. Así es, en línea podemos estar unos con otros conectados y aprender de la palabra de Dios en los grupos. Tenemos grupos mixtos, grupos de mujeres, grupos de estudio y más. Estos grupos los puedes encontrar en la página de internet centroes.org/grupos para encontrar uno y estar conectado. Ahora queremos también hablarte acerca de Centro Kids, porque no podemos olvidarnos de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros pequeñitos tienen que aprender también de la palabra de Dios. Y la encargada Lorena ha preparado un episodio el día de hoy que puedes encontrar en centropeople.com/kids. Ahí puedes encontrar este primer episodio que será de gran beneficio para tus hijos, para su enseñanza en la palabra de Dios. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje en voz de nuestro pastor Juan Ortega. Verás, así que quita cualquier distracción, olvídate de todos los problemas y vamos a ver lo que tiene Dios para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Bienvenidos a Centro en los Hogares. Si esta es la primera vez que usted nos escucha, mi nombre es Juan Ortega, soy el pastor principal de la congregación Centro Cristiano. Hoy, domingo, todo el mundo cristiano celebra y conmemora los dos eventos más trascendentes en la historia del mundo. Primeramente, la muerte sacrificial de Jesús y en segundo lugar, su resurrección 3 días después. Quiero tratar de explicarte la razón que Cristo tuvo que morir para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. Por muchos años, a lo menos los primeros cuantos años que me convertí, que me hice cristiano, yo no comprendía por qué Cristo tuvo que morir para que Dios me perdonara, para que yo pudiera estar en la debida relación con Dios. Yo pensaba que Dios me perdonaba porque simplemente me tenía lástima, algo por el estilo, o porque en virtud de mis esfuerzos de tratar de vivir una vida buena, Él perdonaría mis pecados. Pero el hecho es que Cristo repetidamente habló, especialmente en yo dijera como la última semana de su ministerio, Él repetidamente habló de la necesidad de tener que morir, de tener que ser sacrificado. Vamos al capítulo 8 del Evangelio de San Marcos y vemos que ahí Cristo cambia la trayectoria de su ministerio. Empieza su jornada a la ciudad de Jerusalén, sabiendo que ahí sería crucificado. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron los discípulos del Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús aceptó ese título. Jesús aceptó el hecho que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey. Pero luego de inmediato se da la vuelta y comienza a hacer afirmaciones que les resultan horribles y espantosos a los discípulos. Dice la Biblia, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Fíjate lo que dice, es necesario, marca eso, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. En otras palabras, Cristo está diciendo, sí, soy el Cristo, soy el Rey, pero no soy como el Rey y Cristo que ustedes estaban esperando. La primera frase importante de Jesús es, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Es necesario que lo maten. Marca esas 2 palabras. Tiene que sufrir, es necesario. Nunca nadie en Israel había relacionado
al Mesías con sufrimiento. La idea que el Mesías sufriría no tenía sentido, ya que se suponía que el Mesías derrotaría el mal y la injusticia y restauraría el mundo. ¿Cómo iba a derrotar el mal? ¿Sufriendo y muriendo? No tenía sentido. Parecía imposible para sus discípulos. Esta expresión es tan importante que aparece, fíjate, 2 veces. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre es necesario que lo maten. Es una expresión que determina y controla toda la oración. Y significa que todos los elementos de la lista que Cristo nos da son una necesidad. Jesús tiene que sufrir, tiene que ser rechazado, tiene que morir, tiene que resucitar. Es una de las palabras más importantes de la historia del mundo. Lo que Jesús dijo no es solo he venido a morir, sino tengo que morir. Es absolutamente necesario que muera. En otras palabras, si no muero sin mi crucifixión, nadie podrá ser perdonado o ser salvo de la condenación eterna. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo muriese? Siempre se anuncia, y yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado repetidamente, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por tus pecados. Pero fíjate, casi nunca se explica, o muy pocas veces se explica, por qué tuvo que morir. Hay personas que preguntan, hay padres que preguntan, ¿por qué Dios no simplemente nos puede perdonar como yo perdono a mis hijos? Cuando cometen algún mal, quiebran algún plato, se los perdono. Pues tenemos que pensar y estar conscientes que nuestra relación con Dios está mucho más complicada y profunda que el ejemplo que menciona ese padre. Dios no solamente es un Padre celestial, pero la Biblia también enseña que Él es un juez absolutamente justo, ¿verdad? Que Él juzga sin ser parcial. Y la Biblia enseña que la muerte sacrificial de Jesús fue una necesidad legal. Este es el aspecto del plan divino, de la redención o la salvación, que muchas veces no se explica. Es decir, el hecho que Dios nos perdona de una forma legal. Es decir, Él no puede perdonarnos simplemente pasando por alto nuestras ofensas. Fíjate cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y explica la razón por qué Cristo fue ofrecido como sacrificio de expiación, es decir, para pagar por los pecados. Romanos 3:25 dice, Dios ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así, fíjate, demostrar su justicia. La razón que Cristo fue ofrecido, ¿verdad?, como un sacrificio expiatorio, es para que Dios pudiera demostrar su justicia. El hecho que Él perdona, pero lo hace de una forma justa. El apóstol Juan dice algo similar en su primera carta. Él dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. La Biblia repetidamente declara que Dios es justo. Todo lo que hace, lo hace conforme a su justicia. Él no puede contradecirse, inclusive su perdón. La palabra de Dios declara que Dios no deja sin castigo al culpable, que el culpable merece ser castigado con la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Dios no se contradice y no puede perdonarnos, como ya he dicho varias veces. Él no simplemente pasa por alto nuestros pecados. Él tiene que perdonarnos en conformidad a su justicia. Y déjame decirte algo, aún si fuera posible, si fueras capaz de nunca cometer otro pecado hoy en adelante, eso no compensaría
por los pecados que ya has cometido en el pasado. El sacrificio de Jesús es necesario en el plano legal. Estoy tratando solamente con un aspecto de la muerte de Cristo. ¿A qué me refiero? A lo legal. Trataré de explicarlo con el siguiente ejemplo. Cuando alguien te hace algo que está mal, alguien te ofende profundamente, ¿verdad que tú sientes que se establece una deuda que alguien tiene que pagar? ¿Verdad? A veces decimos, me la vas a pagar. Puedo. Y lo mismo puede ocurrir en el plano económico. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un amigo tuyo choca tu carro? Podrán ocurrir dos cosas. O haces que te lo pague diciéndole, a mí se me hace que este golpe y arreglarlo costaría como $500 para arreglarlo, por favor. O le puedes decir, no te preocupes por ello, accidentes pasan, te perdono. Pero piénsalo, ¿qué ocurre en el segundo caso con los $500? ¿Los tienes que pagar tú o tú, verdad, puedes demandar que tu amigo lo pague? Pero es decir, tu amigo asume el costo o tú insistes que tu amigo asuma el costo de lo que se ha hecho o lo haces tú. No obstante, perdonar de verdad no es fácil y no es gratis. ¿Por qué? En lugar de hacer que la otra persona sufra, si tú lo perdonas, estás asumiendo el costo tú mismo. Lo perdonas, pero eso te cuesta. Y de eso consiste el perdón. El perdón verdadero siempre trae consigo sufrimiento. En otras palabras, la deuda no desaparece. O bien pagan ellos, o bien pagas tú. La única posibilidad de reparar el mal que se ha hecho es que tú pagues el precio del perdón, que tú asumas la deuda. De la misma manera, Dios dice, la única manera en la que puedo perdonar los pecados de la raza humana es a través del sufrimiento. O bien pagan ellos la pena del pecado, o bien lo hago yo. El pecado siempre conlleva un castigo. La culpa no desaparece hasta que alguien paga. La única manera en la que Dios puede perdonarnos y no juzgarnos es ir a la cruz y Él mismo cargar nuestra culpa. Dijo Jesús, dice la palabra de Dios, al que no cometió pecado, hablando del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿verdad? El que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador para que en unión con Él recibiéramos la justicia de Dios. Fíjate cuidadosamente lo que este versículo dice. Dios lo trató como pecador. Ahí en la cruz. ¿Por qué piensas que Cristo al mediodía clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos, Cristo sintió el abandono de su Padre, algo que jamás había sentido en toda su vida, sea en la eternidad pasada o en su vida terrenal. El hecho que el Padre lo trató como un pecador y le tuvo que dar las espaldas como un pecador, ¿verdad? Pero por eso Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. El apóstol Pedro también dijo, Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Esa palabra pequeña, por, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. La palabra por significa en lugar de, o también significa en favor de. En otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo
vivió la vida perfecta, sin pecado, que nosotros somos incapaces de vivir. Él la vivió por nosotros. Además, Cristo pagó la deuda de pecado que tú y yo, que nosotros jamás pudiéramos pagar. ¿No es increíble que Dios no haya ignorado el mal? La humanidad tenía que pagar por el pecado, pagar la deuda. Pero el amor de Dios es tan increíble, tan grande, tan incomprensible, que estuvo dispuesto a morir para hacerlo Él mismo. En su gran amor, Dios se hizo hombre en Jesús. Así dice la palabra de Dios, que Jesús es Dios con un cuerpo humano. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús. El principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego más adelante en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne. El Verbo, que es Dios, tomó cuerpo humano y vivió entre nosotros. Él vivió la vida perfecta y murió en la cruz, cumpliendo así la ley y tomando sobre sí el castigo por los pecados de todos los que se vuelven a Él y creen en Él. Luego, 3 días después de morir, Él se levantó de la muerte, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros había sido satisfecha. Ahora, Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. El apóstol San Pedro dijo en uno de sus sermones: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esa palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra forma de pensar acerca del pecado, acerca de sí mismo y acerca de Dios, y confiar únicamente en Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz para el perdón. Para mí, la mejor ilustración, una historia que contó Cristo, que nos enseña el significado del perdón, del arrepentimiento, es una parábola que comúnmente es llamada la parábola del hijo pródigo. No más que la parábola en realidad no trata nomás con un hijo, sino con 2 hermanos. El mayor era muy bueno, era muy noble en cierto sentido. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, que él obedecía todo lo que su padre le mandaba hacer. En cambio, el hijo menor era rebelde, y un día él va a su padre y le dice: Padre, quiero que me des la parte de la herencia que me pertenece. El padre, muy amable, amorosamente le entrega a los 2 hijos toda su hacienda. El hermano menor se va a una tierra lejana y dice la palabra de Dios que ahí, ¿verdad?, malgastó toda su herencia, viviendo una vida desenfrenada. Vino una grande hambruna, una escasez. El muchacho está muriéndose de hambre. No tiene otra más que ir y conseguir trabajo. Fíjate, apacentando cerdos. Algo que era, ¿verdad?, que no era permitido a un judío apacentar y comer cerdos. Total, estando ahí apacentando los cerdos, alimentándoles, echándoles algarrobas, dice el Señor Jesucristo que Él deseó comer las algarrobas, la basura que estaban comiendo los cerdos. Pero en ese momento, tal vez Él estaba por tomar esa comida que estaban comiendo los cerdos. Dice que Él volvió en sí. Él razonó y pensó: ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta en la casa de mi padre. En la casa de mi padre hasta los siervos y los jornaleros tienen abundancia de comida. Y fíjate lo que dice: y yo me estoy muriendo. Tiene razón. La Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué?
muerte. Él dice, me estoy muriendo. Esto es lo que haré. Y fíjate lo que Él dice, nos enseña lo que significa el arrepentimiento. Él dice, me levantaré y volveré a mi Padre y le diré, esto es de suma importancia, lo que Él dice a su Padre. He pecado contra el cielo, en otras palabras, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Y luego la segunda cosa que dice, no soy digno. Primero dice, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Número 2, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa actitud, esa forma de pensar, he pecado, no soy digno y nunca podré ser digno. Soy pecador. He pecado contra Dios y contra otras personas. Y eso es lo que le abrió la puerta. Y cuando él va a su padre y le comienza a decir eso, ni pudo llegar a la parte donde él planeó decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre tal vez le pone la mano en la boca, es bastante. Dice la Biblia que el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo aceptó. Mandó que los siervos tráiganme el mejor vestido y vístanlo. Póngale el anillo que representa restauración en la familia, ¿verdad? Y el padre lo recibió y hizo una gran fiesta esa noche, ¿verdad? Celebrando el arrepentimiento, el regreso de su hijo. Y créeme que si en este día tú decides darle las espaldas al pecado, arrepentirte y cambiar tu actitud, y en lugar de decir, pues no estoy listo para serme cristiano, déjame decirte, nunca vas a estar listo. Yo ya tengo más de 50 años de ser cristiano y déjame decirte que ni yo estoy listo. El que me ha hecho listo es el Señor Jesucristo mediante su muerte en la cruz. Así que te invito en esta tarde que lo consideres, que pienses y toma la decisión de pedirle a Dios que te arrepientes, que te tenga compasión y te perdone de tus pecados. Y cuando tú haces esa decisión, la Biblia dice que tú naces de nuevo y que Dios pone en ti el poder para comenzar a cambiar tu vida. Dios les bendiga. En unos cuantos momentos viene Alex, uno de los líderes de nuestra iglesia, para dirigirte en una oración y para también dar unos cuantos anuncios. Dios te bendiga y espero que este no sea el último domingo que escuches las enseñanzas de nuestra iglesia. Y también entre semana vamos a tener más enseñanzas para edificar tu vida cristiana. Dios les bendiga. Qué mensaje tan poderoso acabamos de escuchar el día de hoy en voz de nuestro pastor Juan Ortega. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida y que lo podamos poner en práctica esta semana y el resto de nuestra vida. Quiero invitarlos a un servicio muy especial que tendremos el Viernes Santo. Sí, este 10 de abril tenemos un servicio aquí en línea. Solamente esté atento a las redes sociales para más detalles y para el horario que vamos a tener. Ahora vamos a terminar este servicio con una oración, así que por favor incline su rostro y vamos a orar para terminar con este servicio. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por el privilegio de que, a pesar de que no podemos estar reunidos físicamente, Señor, tú nos permites el unirnos en línea, Señor. Nos das este gran privilegio, Dios. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está donde quiera que esté, donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú ahí estás, Padre. Y así juntos, cada quien en sus casas, Señor, a través de tu Espíritu Santo estamos unidos a ti, unidos a Cristo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que estuvo escuchando este mensaje, Padre, y que la semana que entra podamos volver a estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues esto fue todo por nosotros. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida este mensaje y esperamos verte la semana que entra.